El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. A menos de 24 horas para la inauguración del torneo Clausura 2022 de la Primera División del fútbol profesional en El Salvador, es importante hacer una revisión cómo llegan los 12 equipos de la Primera División a este cierre de campeonato. ¿Habrá descenso? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cómo llega el campeón nacional? Y para ello contamos con una voz autorizada y especializada. Julio César de la Cruz, periodista deportivo de una larga trayectoria en diferentes medios de comunicación en el quehacer deportivo, a quien le doy las gracias por aceptar mi invitación y también porque recuerdo muy bien allá a las finales de la década de los 90, me dio la oportunidad de también compartir en una radio e ingresar a este mundo del comentarismo deportivo. Así que aprovecho la oportunidad para honrar y agradecer el trabajo y el apoyo de un amigo. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme a este excelente programa Temas y Debates. Ricardo, te felicito porque estás haciendo la lucha, estás trabajando fuerte por seguir con la producción de un importante programa que es tan necesario para orientar a la población salvadoreña. Julio, ¿cómo decides incorporarte al periodismo deportivo? ¿Cuáles son tus orígenes? Yo creo que las y los televidentes y cibernautas, al escuchar tu voz, te identifican en diferentes estaciones del dial salvadoreño, en importantes medios también de multiplataformas de redes sociales, la televisión. Pero ¿cómo fueron esos orígenes? ¿Esto fue desde la niñez, desde la juventud? Compártele a los televidentes. Bueno, el periodismo deportivo y la locución deportiva se trae prácticamente en la sangre. Esto nace con uno. Uno es parte de un mundo que te envuelve en el fútbol y que a la larga viene a desarrollar muchas habilidades. Recuerdo que en mi niñez escuchaba mucho transmisiones deportivas a través de radio, tantos medios salvadoreños como medios internacionales. La onda corta nos permitía tener ese tipo de información, de contactos, y así fue creciendo ese gusanito, ese gustito por el fútbol. Y definitivamente dijo, le entramos, vamos a tener la oportunidad de ser uno de los mejores narradores, de uno de los narradores que viajen por el mundo llevando los partidos de la selección nacional y los equipos del fútbol salvadoreño. Y hasta la fecha, después de 32 años, Ricardo, creo que definitivamente hemos ido por buen camino para alcanzar ese objetivo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer partido narrado o comentado en el fútbol salvadoreño? Fíjate que uno de los primeros encuentros que más recuerdo fue el choque de la segunda división del fútbol profesional. Era una final aquí en el Estadio Nacional de la Colonia Flor Blanco, una final que se estaba jugando entre el Club Deportivo Dragón de San Miguel y el equipo de Halcones de San Cayetano Ixtepeque. Allí tuve la oportunidad de contactar a varios cronistas deportivos ya de experiencia, que les dije mi intención de incorporarme a un medio radial, y efectivamente ahí, como una prueba, me dieron la oportunidad de estar comentando parte de ese encuentro emocionante que terminó en la tanda de lanzamientos desde el punto penal. ¿Quién creyó en ti, Julio? ¿Quién decidió darle la oportunidad en aquel momento a un joven con muchos sueños, con muchos anhelos, que se la creía y que consideraba que era capaz de aportarle algo diferente al periodismo deportivo? Bueno, hay dos personas que fueron importantes para dar ese paso. Uno de ellos es Carlitos Aranzamendi, un reconocidísimo locutor deportivo del país, y otro que en su momento también fue un empresario exitoso de la radiodifusión salvadoreña, que
también como que nos dio un toquecito mágico, y es nuestro buen amigo Tony Saca, que nos abrió las puertas de una estación de radio AM que él tenía y nos dijo, pues te quiero convertir en uno de los nuevos valores de la locución deportiva. ¿Cómo era el periodismo deportivo en esos orígenes hace 32 años en tu carrera, Julio? Y ahora con esta multiplataformas, con grabadoras digitales y esta transformación de las comunicaciones. Hace 32 años era bastante difícil la situación porque había mucho narrador deportivo empírico, pero eran consagrados en la narración deportiva, en la locución deportiva, figuras de la locución deportiva que estaban en las mejores posiciones de los diferentes medios de comunicación. No era fácil abrirse las puertas ante ellos. Recuerdo que llegué a esa estación donde habían solo figurones de la locución deportiva, comenzando por Tony Saca, Mauricio Sade Torres, estaba también Ramón Rodríguez y Salinas, un nicaragüense que era narrador de béisbol y de boxeo, don Santiago Chicas, el moreno centroamericano que había sido uno de los pioneros de la locución, Ángel Orlando El Pibe Ochoa, antes había alternado con Carlitos Aranzamendi, en fin, te digo, Ricardo, que son gente que dejó más de algún tipo de enseñanza para este servidor. Y en el colegio, en tus orígenes de estudios, en plan básico, en el tercer ciclo, ¿narrabas en los intramuros, en el aula, o era algo que surgió después? No, en el colegio generalmente lo que más me gustaba era jugar. Llegué a nivel de colegiales en algunos centros educativos, en el Divino Salvador, en la Escuela Juan Manuel Rodríguez, entre otras, donde no esperábamos ni un segundo para estar tocando el balón con los compañeros, siempre nos dedicábamos a eso, por eso como lo practicaba, como jugaba a nivel amateur, a nivel escolar, a nivel colegial, pues simplemente no nos quedaba tiempo para poder realizar esa práctica. Lo que sí te digo es que todavía estaba estudiando bachillerato cuando yo ya había incursionado en los medios de comunicación. O sea, ya la gente me identificaba ahí, algunos maestros, algunos compañeros de estudio, pues ya en algún momento dejaban entrever que a lo lejos me habían logrado escuchar ya con mis pininos en la locución deportiva. Julio, ¿y cómo está la visita a los escenarios deportivos? ¿Pudiste vivir la época de comprar aquellas bolsas con zacate y ir al Estadio Cuscatlán, al Flor Blanca, a las triples programaciones que estaban en la década de los 80? ¿Cómo vivías esa parte como aficionado? Como aficionado la disfruté, me gustaba mucho. Me venía al estadio muchas veces caminando, en algunas oportunidades sí lograba tener para el transporte hacia el estadio, y me gustaba mucho entrar al sector de sol preferente de los escenarios deportivos para ver las dobles jornadas futbolísticas. En más de algún momento también tuve que entrar a Sol General a ver partidos de la selección nacional, a ver juegos de semifinales y finales del torneo. Era quizás la mejor época del fútbol nuestro, Ricardo, la época en que se compraban esos almohadones de zacate, de acerrín, en bolsas plásticas o en bolsas de papel, y al final del partido la tradición era quemarlos, quemar todo eso, armar una pequeña fogata con esos cojines hechizos que se ponían a la venta en las afueras del Estadio Cuscatlán o del Estadio Nacional de la Colonia Flor Blanca. Me gustaba mucho también ir a Cojutepeque a ver los partidos del equipo de los Brumosos del Club Deportivo Cojutepeque. Los fines de semana generalmente siempre estaba buscando ver un partido de primera o segunda división para disfrutarlo, para gozarlo, porque ya tenía en mente eso, que quería tener la oportunidad de entrar a los medios de comunicación, Ricardo. Yo desde muy joven, desde muy chico, también tomaba estadísticas de los partidos. Tenía libretas, tenía cuadernos, tenía documentos importantes de goleadores, de jugadores expulsados, de puntos en las tablas generales de clasificación.
calendarios, programaciones de los partidos. Esto era en una época cuando apenas era un adolescente que soñaba con convertirme en un hombre de los medios de comunicación. Julio, 32 años, se dice fácil, en 48 horas se estará conmemorando la fecha de la firma de los acuerdos de paz, que ahora por decreto legislativo también se va a honrar la memoria de las víctimas del conflicto armado. Pero con una trayectoria de 32 años quiere decir que 2 años de ese desempeño deportivo fueron bajo las balas, todavía en el conflicto armado. ¿Alguna experiencia que recuerdes de esos 2 años todavía de guerra? Sí, mucha experiencia. Tengo muchos recuerdos, incluso el mismo día de la ofensiva teníamos la cobertura de algunos partidos en Tonacatepeque y en Aguilares. Junto a algunos compañeros ya teníamos previsto el horario de salir rumbo a esa zona norte porque cubríamos al San Nicolás de Tonacatepeque y también cubríamos al equipo de el Fuerte Aguilares, y ya no se pudo viajar porque todas las carreteras estaban cerradas, la ciudad estaba sitiada, había quema de autobuses, habían autobuses atravesados en diferentes puntos de salida de las colonias. Eso fue un día que me incomodó, te digo, porque a pesar de la guerra, porque todos habíamos vivido ese momento de los 10 años o los 12 años de guerra en nuestro país, pero aún así tratábamos de hacer una vida normal, tratábamos de vivir de acuerdo a el día a día, a pesar que sabíamos que en cualquier momento podía venir una explosión por acá, podía haber un tiroteo en alguna calle principal de nuestro país, y todo eso pues solamente quedó en el recuerdo. Además hubo otros aspectos también. En una vuelta ciclista, Ricardo, estábamos dándole cobertura, iba para la ciudad de Hilo Vasco, me subí en un autobús de Hilo Vasco, hubo un retén, nos bajó y me dijo: bueno, tú estás en edad de prestar servicio militar. Me identifiqué, le dije: mire, yo soy un hombre de medios de comunicación que ando dándole cobertura a la vuelta ciclista a nuestro país. Me dijo: bueno, espérame un momento. Al final, cuando autorizó que el bus siguiera con su recorrido, me dijo: súbete al bus y por favor, pues hay que dar buena cobertura de la vuelta ciclista. O sea, te digo, son cosas que me llenan mucho de satisfacción hoy compartirlas contigo. Julio, también en ese lugar secreto en tu casa debes de guardar algún radio transistor de esos de 2 baterías que lo acompañaban a uno al estadio y que tenían una señal tan excelente en los escenarios deportivos. En un momento determinado, Ricardo, me volví en coleccionista de radios. Llegué a tener hasta 10 radios. Hoy te puedo decir que tengo solo 5 porque tuve un traslado de casa y siempre la familia te está diciendo al oído: Julio, ¿y eso para qué lo andás cargando? Ya tenés 20 años de tener, ya ni lo escuchás, se vuelven viejos los aparatos. Y uno lamenta deshacerse de eso porque al final es una colección que no es tan fácil conseguirlo. Ya no encuentras muchos radios transistorizados de calidad, encuentras radios transistorizados desechables. Hoy incluso los hay digitales, pero que sabes que no tienen una larga duración de vida como esos que tú describías, Ricardo, que tenían hasta su pequeña cintita para andarlos cargando en el hombro y de esa manera pues disfrutar los encuentros futbolísticos. A mí siempre me gustó más radiodifusión que cualquier otro medio de comunicación. Creo que imaginarse a los narradores, imaginarse a los comentaristas, imaginarse a aquellos que nos describían los encuentros de fútbol, Ricardo, era una de las situaciones más placenteras que un salvadoreño podía disfrutar. Julio, ¿qué mensaje hay de esta nueva generación de periodistas deportivos, de comunicadores del periodismo deportivo, que ven en ustedes cómo rescatar un legado de esas bases de periodismo? ¿Cuál sería el mensaje para toda esta juventud que
que no quiere solo estar practicando un periodismo empírico, sino que están tratando de estudiar, de formarse como periodistas? Que sigan preparándose, que sigan estudiando, que sigan adelante con sus objetivos de convertirse en uno de los comunicadores más sobresalientes, especialmente en esta profesión y esta rama del periodismo que es tan placentera, tan halagadora, que te abre puertas que no te las abre ningún otro medio de comunicación, y que se preparen, que culminen sus estudios, pero que no se queden estancados nunca, que sigan innovando, que sigan buscando las alternativas, pero sobre todo que respeten la profesión, porque muchas veces esta profesión se ve vilipendiada. Hay personas que tienen la oportunidad de ingresar a los medios de comunicación y que lamentablemente no tienen las cualidades, no tienen las condiciones, que simplemente llegan a un medio de comunicación porque se les presentó la oportunidad de estar dentro de ese medio de comunicación, aun y cuando no sientan dentro de su alma y de su corazón que sí traen para convertirse en periodistas deportivos. Julio, en esta trayectoria que estamos compartiendo de tu vida profesional, has visitado diferentes escenarios deportivos de diferentes países, siguiendo a la selección nacional con coberturas, algunas inéditas de algunas ciudades de Norteamérica y de otros países. ¿Cómo fue ese salto de calidad de poder ya visitar otros países como un periodista deportivo y compartir con otras personalidades que en otros países pues realmente son toda una profesión, un estilo de vida? Bueno, Ricardo, te digo, la verdad es uno de los puntos más importantes. Te decía, cuando en mi niñez escuchaba las estaciones de radio y me daba cuenta que los locutores deportivos iban a diferentes puntos del globo terráqueo y transmitían los encuentros de fútbol, un día escuché a un periodista narrar desde San Juan, Puerto Rico, y dije, quiero llegar a eso, ir y transmitir eventos de fútbol, eventos deportivos desde cualquier punto de nuestro país y del mundo entero. Y efectivamente hoy, con mucha satisfacción, con mucha alegría, te digo, Ricardo, he podido estar en 12 países diferentes, en diferentes ciudades del mundo. He estado desde Colombia hasta Canadá, en Europa, en África. Hemos dado cobertura en el Caribe a juegos de selección nacional y a diferentes equipos de la primera división del fútbol profesional salvadoreño, innovando también con algunos puntos, por decirte, Ricardo, que la tecnología también nos ha ido obligando a querer superarnos. Por ejemplo, tenemos la satisfacción de haber sido los primeros en transmitir un partido de fútbol vía Skype desde los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos sido también los primeros en transmitir un partido vía Facebook en vivo desde los Estados Unidos de Norteamérica, pero no video, sino que audio, para que la gente lo pudiera escuchar como que estaba escuchando una radio en vivo desde la Unión Americana. Julio, en esa trayectoria también han existido personalidades a las cuales también se han podido entrevistar, dirigentes deportivos que ya fallecieron, como don Sergio Torres Rivera, otras personalidades, verdaderos mecenas del fútbol salvadoreño. ¿Qué experiencia recuerdas de poder compartir con empresarios, con estas personas que siempre han amado el deporte? Es una experiencia gratificante porque uno tiene acceso a personalidades del mundo social, deportivo, empresarial de nuestro país y de otras latitudes. Efectivamente, hemos alternado ahí con entrevistas con personalidades de la sociedad salvadoreña, como don Bobby Murray Mesa, por decirte que es una persona de mucho respeto y que también es una persona que ha apoyado mucho al deporte, que le ha dado un respaldo enorme a través de sus empresas al fútbol, y no solo al fútbol, sino a todas y cada una de las disciplinas deportivas, al mismo
desaparecido don Archi Baldoqui, también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y de figuras del deporte, personajes como don Sergio Torres Rivera, como don Reinaldo Valle, que también dio su vida por los Tigres del Club Deportivo FAS, y que seguramente allá en la heroica ciudad de Santa Ana, pues se va a alegrar mucho al saber que nosotros también lo estamos recordando en esta oportunidad. Julio, ¿cómo hacen ustedes? Porque tienen su corazoncito, también son aficionados, siguieron los colores de uno de nuestros equipos de la primera división, y llega el momento de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, y se habla de la objetividad, de la imparcialidad. ¿Cómo se guarda, cómo se reprime ese corazón? Te digo, Ricardo, cuando uno pasa ya tanto tiempo a través de los medios de comunicación, cuando uno tanto tiempo ha estado en diferentes medios de comunicación, llega un momento en que decides que no puedes poner la pasión, no puedes poner un corazón, no puedes poner una mente sobre algo que está en curso. Y debes reconocer al que trabaja bien y al que trabaja mal. Si un equipo, si una institución, si un dirigente está trabajando bien, pues hay que darle los halagos, hay que apoyarlo, hay que estar dándole seguimiento al trabajo que está desarrollando. Pero si un dirigente no está actuando de la mejor manera, comete errores, lleva por una mala conducción a una institución deportiva, definitivamente a ese hay que hacerle las críticas de manera constructiva. Muchas gracias, Julio César de la Cruz, por compartirnos esa parte del baúl de los recuerdos de su experiencia de vida y de todo lo positivo que le ha permitido vivir el deporte, las coberturas todavía en el conflicto armado y las bendiciones también que ha recibido a través de esta noble profesión. Al regresar conoceremos ya la expectativa y la visión de un especialista deportivo sobre el torneo Clausura 2022 de la Primera División. Muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Tremendo tráfico en la ciudad capital a esta hora y a menos de 24 horas de iniciar el torneo Clausura 2022. Julio César de la Cruz, periodista deportivo con más de 32 años de trayectoria nacional e internacional. ¿Cómo están los preparativos de última hora para el pitazo inicial, el primer partido que dará por iniciado el torneo, los actos protocolarios? ¿Cómo está la logística para el inicio del torneo? Bueno, todo está preparado. El campeón Alianza debuta este domingo en el Estadio Cuscatlán, en la capital de la República Salvadoreña. Viene de una jornada interesante, han habido muchas críticas sobre el título de campeón que ya se han aclarado a través de las redes sociales, declaraciones que nunca dieron los jugadores colombianos con relación a cómo se ganó el título de campeón del fútbol salvadoreño. Lo ganó en buena lid. Alianza es una de las mejores plantillas, y si me preguntan, Ricardo, ¿quién es el favorito para ser campeón en este torneo de Clausura 2022? Evidentemente Alianza es un cuadro que tiene mucha proyección como para convertirse en campeón del fútbol profesional salvadoreño en este 2022. ¿El torneo inicia en qué escenario deportivo el sábado? El torneo inicia en el Barraza de San Miguel con el partido Águila contra Jocoro, 7 de la noche. Hay algunos problemas, Ricardo. Hay partidos que todavía no están en firme, confirmados con su horario. El caso de Chalatenango contra Atlético Marte. El motivo, la iluminación. Nuestros escenarios no cuentan con iluminación adecuada para la práctica del fútbol. Hay escenarios donde tú ves a media luz los partidos, y la federación, a través de la licencia de clubes, la comisión de licencia de clubes que exige la FIFA que se organice porque se trata de profesionalizar el fútbol. Les pide un aforo adecuado, les pide también una iluminación adecuada. Por eso las exigencias siempre para los partidos internacionales
es que se vea una iluminación al 1000%, no una iluminación al 100%, sino al 1000%, porque se le está dando también mucha prioridad a las transmisiones a través de la televisión. Y en Chalatenango, Usulután, San Miguel mismo, quizás no está al 100%, pero los estadios que están teniendo problemas son los de Chalatenango y de Usulután, donde definitivamente a Firpo ya le anunciaron que no podrá programar sus encuentros en horario nocturno, y en el tema de Chalatenango todavía estamos con esto, lo que te decía, no sabemos si el partido se va a jugar sábado a las 6:30 de la tarde en el Gregorio Martínez o si lo programan para domingo a las 3 de la tarde en el mismo estadio El Sombrero de la norteña ciudad de Chalatenango. Son pequeños detalles que no permiten que nuestro fútbol crezca, porque estos pequeños detalles, sumados uno tras otro, como la falta de un buen escenario deportivo para Jocoro, que cuenta con una buena cancha, eso no lo dudamos, que la cancha es reglamentaria, que la cancha cuenta con las condiciones, pero el aforo no es el adecuado, apenas pueden asistir cómodamente sentados sus 2.000, 2.500 espectadores, cuando la licencia de clubes, que hasta la bajaron, te habla de 4.500 espectadores hacia arriba, y ese complejo deportivo de Jocoro no reúne esas condiciones. También Jocoro sufre en carne propia esa situación que tendrá que buscar una cancha alterna y olvidarse de jugar partidos de primera división en el complejo deportivo de Tierra de Fuego. Julio, la noticia del fin de año y previo a esta inauguración del torneo es la salida del campeón goleador Duvier Riascos. ¿Cuál es la versión oficial? Uno puede pensar que en el fútbol de Guatemala se está pagando mejores salarios, pero ¿será que el campeón nacional no peleó, no trató de hacer el esfuerzo por retener a un goleador de esa calidad? Alianza sí hizo lo posible por mantener a Duvier Riascos. Riascos no costaba 5 centavos, Ricardo. Riascos es un jugador caro, es un jugador que se tasa muy bien, que decide dónde ir porque tiene varias ofertas. Riascos tuvo ofertas de Guatemala, de Costa Rica, nos llamaron y nos dijeron que Juan Carlos Rojas, el presidente del equipo de Saprissa, estaba interesado en los servicios de Riascos y que si había alguna posibilidad, Saprissa lo contrataba. Cuando nosotros publicamos esa noticia que Riascos era pretendido en el fútbol de Costa Rica, nos habló un representante desde Colombia y nos dijo: no hay posibilidades. Riascos va para el equipo deportivo Pasto de Colombia, donde ya fue presentado como nuevo refuerzo, ganando mucho más de lo que ganaba en el fútbol salvadoreño, de lo que le podía ofrecer el Saprissa, de lo que le pudo haber ofrecido cualquier equipo guatemalteco, y estando en su zona, estando en el confort de su tierra, junto a su familia, junto a su gente, y ya en el ocaso de su carrera, porque Riascos no es un jugador joven, Riascos no es un jugador que pretenda andar ahora errante por el mundo. Él ya tuvo un recorrido impresionante y merece saber tomar sus decisiones, y si optó por jugar por el Deportivo Pasto, pues bienvenido sea. Lo malo es que sí le prometió a Alianza que iba a fichar para el equipo este torneo, algo que no sucedió porque ya estando en Colombia les envió un video, les dice: señores, no puedo volver a El Salvador por cuestiones netamente familiares, que a la larga, entre comillas, era una excusa porque él ya tenía una oferta para jugar con el Deportivo Pasto. ¿Y tenía la cláusula de rescisión de su contrato o ya estaba finalizado? Ya estaba finalizado el contrato con Riascos. Riascos ya no estaba atado a los salvos de la Alianza. Si él seguía con Alianza, era porque él tenía la voluntad de volver al equipo blanco, y al retornar de Colombia después de las fiestas navideñas, donde junto a su familia disfrutó a lo grande, tuvimos la oportunidad de ver a la familia de Riascos, desde los adultos hasta los más pequeños, con una camisa de los salvos de la Alianza, de campeones de la corona número 16 del conjunto capitalino. Pero hasta ahí llegó el sabor, la satisfacción, la alegría de Riascos de venir a El Salvador, conquistar El Salvador con ese título de campeón, porque fue fundamental Riascos, a pesar de que no era un jugador brillante, que no era un jugador
desequilibrante, que no era un jugador que le gustara el espectáculo a la gente, pero era un jugador efectivo, era un jugador que si le dejabas una pelota, como se la dejó Platense en el área, le marcaba los goles que a la larga significaron el campeonato para el equipo de los Salvos de la Alianza. Los reemplazos del campeón nacional, los Salvos de la Alianza, ¿podrán llenar ese vacío que deja el goleador del torneo o hay que esperar? Debemos esperar, Ricardo. Ya lo dijo Franco Arizala, que es el que supuestamente viene para sustituir a Riascos, que no deben esperar que él sea un Riascos, que su estilo de juego es diferente, que incluso su posición de juego no es tan exacta a la posición que jugaba Duvier Riascos en el equipo de los Elefantes Blancos de la Alianza. Creo que cada quien tiene su propio estilo y el recorrido de Arizala tampoco es un recorrido que se lo hayan sacado de la manga de la camisa. Los atestados lo hablan por él, que ha tenido muy buena participación en el fútbol mexicano, y cuando hablamos de una buena participación en diferentes equipos como Atlas y otros del fútbol mexicano, los Zorros son los actuales campeones del fútbol de México, y si ha tenido una trayectoria en ese tipo de clubes es porque tiene sus condiciones que puede demostrarlas en el fútbol salvadoreño. El subcampeón nacional, los Gallos del Platense, se ha escuchado muy poco. ¿Cuáles son sus bajas, sus altas? ¿Cómo llega Guillermo Rivera Escobar a esta segunda campaña? Se está armando Guillermo Rivera. Se fueron algunos jugadores que no llenaron las expectativas en el último torneo con el equipo del Club Deportivo Platense. Uno de ellos, Javier Benito Lescano, el paraguayo, no está más con el equipo de Platense, ahora fichado para el equipo del Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima. Pero Platense también ha contratado a algunos jugadores de experiencia, como Juan Barahona, seleccionado nacional, exjugador de Santa Tecla, el mismo Irving Herrera, un delantero que llega del conjunto de Santa Tecla Fútbol Club y que también ha prestado sus servicios a la selección nacional. Hay mucha alegría allí en Zacatecoluca porque retorna uno de los hijos de la zona, como es Wilmer Novoa, que estuvo con el equipo de los Bombarderos del Atlético Marte, y en las últimas horas se podría anunciar también el fichaje de José Ángel El Puma Peña. El Puma Peña, que es un jugador que a unos les gusta y a otros no, pero tiene el aval del técnico José Guillermo Rivera Escobar. La dirigencia de Platense estaba un poco que sí, que no, porque conocen la trayectoria del Puma Peña en el fútbol salvadoreño, pero cuando el técnico también pide que se le respeten sus decisiones, y es un técnico que te ha cumplido, es un técnico que te llevó a una final, que ha hecho historia con el equipo del Club Deportivo Platense, ganando el ascenso a la primera división del fútbol profesional salvadoreño en su primer torneo, vas a disputar el título de campeón y todavía tienes la duda ahí de la afición de Platense que reclamaba el primer gol de los Salvos de la Alianza, pues lo menos que una junta directiva puede hacer es escuchar a su técnico. Y si Memo quiere al Puma, pues me parece que van a terminar dándole la oportunidad al Puma Peña de jugar con el equipo del Club Deportivo Platense. Julio, en el frío y oscuro sótano, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo parte este torneo Clausura 2022? ¿Qué te dice tu olfato deportivo? ¿Por dónde puede irse acomodando ya los firmes candidatos a dejar la liga de privilegio? Hay equipos que no están acostumbrados a estar en esa zona del descenso. Isidro Metapán, Santa Tecla Fútbol Club, están allí en una zona muy incómoda de la tabla general de clasificaciones del fútbol nacional de nuestro país, pero no creo que sean candidatos a irse. Jocoro podría tener problemas al no jugar en su propio escenario deportivo, y también Jocoro cambió técnico inexplicablemente después que Víctor Coreas había hecho una buena campaña con el equipo, les permitió sumar puntos que les ha dejado un buen colchón, pero con esta modalidad de que se disputan 3 puntos por cada partido, en 3-4 fechas podríamos ir viendo si el panorama cambia o si continúan los equipos que están ahí en el último lugar de la tabla general de clasificaciones, como Municipal Limeño también, Ricardo, que te digo que son cuadros
que en los últimos años habían estado ahí en la cima de la tabla general de clasificaciones, pero que hoy los vemos emproblemados con la zona del descenso. Está de pronósticos reservados, te diré, el decir este equipo se va a ir a segunda división. Creo que va a ser dramático el descenso en este torneo y hasta podría quitarle protagonismo al campeonato, porque quizás va a ser más interesante la lucha por no descender que por el título de campeón del fútbol profesional. Los patrocinados por el licenciado Hugo Atilio Carrillo, los Bombarderos del Atlético Marte, ¿lo das por salvado? ¿Lo das en una zona cómoda? ¿O pueden complicarse en el descenso? Marte podría complicarse en un momento determinado también por el descenso, pero tiene un buen técnico, tiene a Nelson Mauricio Ancheta ahí como responsable técnico de la plantilla, se están reforzando, han hecho llegar a Tardelis Peña, un defensa central que le da seguridad a la saga del conjunto de los Bombarderos. Junto a él está Quejada, que vino el torneo anterior del Club Deportivo Águila de la ciudad de San Miguel. Ha llegado otro colombiano también a la línea delantera del conjunto del Club Deportivo Atlético Marte. Creo que Marte, si bien no va a ser un protagonista para pelear el título de campeón, creo que podría tener una solvencia con los puntos que sumó el torneo anterior para poder salvar la categoría en este torneo Clausura 2022. Hasta las últimas horas se tenían registrados 40 extranjeros que van a militar en los dos equipos de la primera división. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es esto saludable? ¿Es rentable? ¿Es desventajoso? 40 extranjeros en nuestra liga. El número de extranjeros, Ricardo, no es el problema, sino la calidad de los extranjeros. Creo que podríamos tener un extranjero por equipo, y si los 12 son malos, no vendrían a aportar absolutamente nada. Y podemos tener 4 extranjeros por equipos, y si de los 4 todos son buenos, el espectáculo mejoraría, la afluencia de público aumentaría en los escenarios deportivos de nuestro país. Creo que por ahí anda la situación, que la calidad de los extranjeros en los últimos años no es la mejor. Ha bajado mucho la calidad de los jugadores internacionales, y hablamos de muy pocos que se han destacado en el fútbol local. Del último año, Medrano, que vino a la segunda división y ahora está con Club Deportivo Águila de la ciudad de San Miguel. Riascos, que ya no está en el fútbol salvadoreño, podrían ser de lo más destacado en los últimos torneos. Hay que ver si los que están llegando actualmente a las filas del fútbol nacional pueden llenar ese vacío que dejaron jugadores de antaño, que vinieron como extranjeros y que se convirtieron en jugadores de gran calidad aportando a sus equipos. La sorpresa del Clausura 2022 para Julio César de la Cruz. La sorpresa del Clausura va a ser difícil. Platense ha dejado una vara bien alta. Platense fue la sorpresa del torneo anterior. Quizás la sorpresa sería que uno de los equipos que está peleando el descenso resurja y llegue a pelear el título de campeón. Eso quizás sería la única forma de superar la sorpresa del torneo anterior, que nos dio Club Deportivo Platense, que ganó el título de campeón en ascenso, logra el ascenso a la primera división y se mete a la final a disputarla frente a los Albos de la Alianza. Interesante los comentarios, el análisis especializado de un periodista que está en la cancha, que está cubriendo la primera, la segunda, la tercera categoría del fútbol profesional en El Salvador, así como las ligas infanto-juveniles. Al regresar, más del deporte del fútbol salvadoreño. La selección nacional ingresa al año 2022 a sus últimas 2 fechas triples para cerrar su participación en esta fase final rumbo a Qatar 2022. Julio César de la Cruz,
prácticamente el periodismo deportivo da por descalificada a nuestra selecta Cuscatleca. Se preparan para iniciar esta primera jornada de partidos triples. ¿Cómo ha visto el desempeño del profesor Hugo Pérez? ¿Cuál ha sido toda esta valoración? Luego que, si recordamos, hace un año nadie daba nada por la selección. Él, contra todo pronóstico, la logra incorporar a una fase final en CONCACAF luego de 12 años y ahora se exige estar en el Mundial de Qatar. Sí, es una situación compleja. La selección nacional siempre tiene gente que apoya y detractores. La selección es un tema difícil de analizar. Hugo Pérez ha hecho lo que ha podido con la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador. Se le felicita porque llegamos a una octagonal que estuvimos a punto de que nos dejaran fuera con el invento de Montagliani de suspender la hexagonal y organizar una octagonal, mandándonos a una ronda de repechaje, a una ronda de partidos extras, un invento que no tenía razón de ser, porque si Montagliani quería invitar a Canadá y a Panamá en un consejo ejecutivo de presidentes de CONCACAF, bien pudo haber ganado los votos para que no se jugara ronda previa a esta octagonal y mandarle la invitación a Canadá y a Panamá. Pero al final aquí estamos, Ricardo. Los panameños y canadienses han hecho mejor las cosas que otros que ya tenían casi segura su participación en la fase hexagonal rumbo a Qatar 2022. Estamos aquí. Los resultados al principio eran prometedores para la selección nacional. Y creo que eso fue lo que entusiasmó, ver una Copa de Oro donde El Salvador se le paró de tú a tú a México, se le paró de tú a tú a Qatar, ver a una selección que no daba una por perdida, jugadores legionarios que estaban entregándose al 100% por la selecta salvadoreña. Ahí surgió un Roldán, surgió un Eric Zabaleta, un Walmer Martínez que marcó un espectacular gol que nos sorprendió a todos, y si eso vamos a tener para la eliminatoria, pues vamos bien. El problema es cuando ya iniciamos la eliminatoria. El primer partido lo empatamos contra Estados Unidos, es un rival duro, es un rival difícil, hicimos bien, sacamos un punto, ahora hay que ganarle a Honduras, pero viene Honduras y empata también 0-0. Y el tercer partido vamos a Canadá y caemos aparatosamente frente al equipo canadiense. Ahí comienza a bajar un poco la euforia, la emoción, el ímpetu que tenía la afición deportiva salvadoreña por el combinado nacional, y comenzamos a ver más las virtudes y a darle prioridad a los defectos de los jugadores legionarios que están llegando, porque ya no vimos que brillaran con luz propia. Incluso vimos algunos jugadores que fueron tragados totalmente por el estadio Cuscatlán, jugadores que no conocían el suelo cuscatleco, que vestían el uniforme de la selección nacional por ser hijos de padres salvadoreños radicados en otros países, pero que al ver el Cuscatlán con 35,000 personas dentro del mismo escenario deportivo, se consumieron en sí mismos, les temblaron las piernas y no mostraron sus virtudes ni sus cualidades, y eso permitió que la selección fuera dejando puntos en el camino, a tal grado que a estas alturas estamos en el 7º puesto de la clasificación de la hexagonal rumbo a Qatar 2022, con partidos sumamente difíciles. Virtualmente todavía hay alguna posibilidad, pero esa posibilidad significa que estamos obligados a ganarle a Estados Unidos en Columbus, Ohio, que tenemos que sumar también en Honduras frente a la Selección Nacional de Honduras y rematar aquí frente al equipo de Canadá el próximo 2 de febrero, algo que no es imposible, pero que sí es sumamente difícil para la Selección Nacional. Creo que Hugo Pérez ha hecho bien las cosas, ha tenido la mejor intención de que nuestra selección brille con luz propia en este camino eliminatorio, pero creo que algunos de los legionarios en los que él ha confiado le fallaron a Hugo Pérez. Algunos de los legionarios que él convocó a la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país no le rindieron, no dieron el ancho para vestir el uniforme de la Selección Nacional. ¿Y qué
puede estar en la mente de los federativos, del Popé del fútbol, Hugo Atilio Carrillo, del comité ejecutivo. Se especula que Hugo Pérez tiene contrato firmado hasta el 2026, pero ellos también no pueden anticipar que van a ser reelectos en el comité ejecutivo. ¿Cuál es la situación real de Hugo Pérez? La situación de Hugo Pérez es lo que todos sabemos, que la proyección no era estar en el Mundial de Qatar 2022, que la proyección siempre fue el Mundial del 2026. Eso fue lo que nos vendieron a todos, a afición, comunicadores, patrocinadores, porque los patrocinadores sí han creído en la selección nacional. La empresa privada nuevamente le abrió sus puertas a la selección nacional. Firmaron contratos valiosos para apoyar a la selección nacional de fútbol de nuestro país. Debemos esperar, Ricardo, qué va a pasar en la próxima elección de la Junta Directiva, y este año 2022 va a ser muy clave para definir qué rumbo va a tomar el fútbol salvadoreño. Se escucha y se especula demasiado, se encuentra uno con cada tema en el camino, que simplemente lo mejor es esperar hacia dónde corren las aguas. La prensa deportiva, como ya es tradición, está dividida. Unos a favor, otros en contra de la gestión del licenciado Hugo Atilio Carrillo, unos a favor, otros en contra de la dirección técnica del profesor Hugo Pérez. La afición, en términos generales, muestra un nivel de satisfacción por lo que está mostrando la selección en el terreno de juego, independiente de los resultados, porque nos daban octavos antes de iniciar esta fase. Pero el periodismo deportivo influye en la afición a través de los diferentes medios de comunicación. Sí, la prensa deportiva está bien dividida, hoy más que nunca está bastante dividida. Están proliferando comentarios muy negativos en contra de la gestión del licenciado Hugo Atilio Carrillo como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y eso también hace que se lleve de encuentro la gestión del seleccionador nacional de Hugo Pérez. Yo creo que Hugo Pérez ha hecho un buen trabajo con la selección nacional, y te reitero, el problema no ha sido Hugo Pérez y su conducción técnica, sino que él confió en algunos jugadores que no le han rendido a la selección nacional, algunos jugadores que han dejado un vacío al vestir el uniforme de la selecta, y por ahí es donde nos hemos complicado. La selección mostró muy buen rendimiento en Copa Oro, frente a Estados Unidos nos paramos muy bien, frente a Panamá surgió nuevamente la esperanza que podíamos retomar el camino con esa victoria de 1-0 frente al equipo panameño. Contra Costa Rica quedó ese sinsabor, que pudimos haber hecho más después de ese golazo que marcó Jairo Enríquez a Keylor Navas, el mejor portero del mundo, al portero de la Selección Nacional de Costa Rica, pero hasta ahí. Van a ser claves los partidos del 27 frente a Estados Unidos, no es nada fácil, vamos a una situación hostil, el clima va a estar muy duro para la Selección Nacional allá en Columbus, Ohio, pero esperemos que sepa sacar adelante los colores de nuestra nación. Julio, también no podemos ser tan ingratos. Realmente la prensa especializada internacional hablaba de goleadas de 4 hacia arriba que nuestra joven selección iba a enfrentar a estas potencias de CONCACAF. Y realmente solo el juego contra Canadá de visitantes ha sido por un marcador pues que posiblemente no lo esperábamos. Nadie nos ha pasado por encima. Ha habido un planteamiento, una idea táctica. ¿Qué te parece el planteamiento técnico del profesor Hugo Pérez? ¿Cómo está parando a la selecta? Hugo Pérez, te digo, ha hecho un buen trabajo con la selección nacional. El planteamiento es bueno. El problema es que Hugo Pérez no encontró nunca ese 9. Nunca encontró al goleador. Nunca encontró al hombre que defina. Nunca encontró al hombre que marque los goles. La falta de goleador en el fútbol salvadoreño es tan evidente que
no hallamos quien sustituya a un Raúl Ignacio Díaz Arce, quien sustituya a un Mandingo Rivas, quien sustituya a un David Arnoldo Cabrera, que fueron goleadores de antaño en el fútbol salvadoreño. Hoy no lo tenemos. Por eso, siempre que hablamos de la falta de gol, todo el mundo lo primero que tiene en mente es Ifito Zelaya, porque nunca estuvo en la selección nacional, porque ha sido parte de la polémica que ha tenido el combinado nacional, que ha vivido Hugo Carrillo, que ha vivido Hugo Pérez, pero todos sabemos también lo que ha pasado con Fito Zelaya en selecciones nacionales, lo que ha pasado con Fito Zelaya en su equipo Alianza Fútbol Club, donde ha sido un referente, pero tampoco Hugo Pérez halló ese goleador que pudiera hacernos olvidar a estos jugadores que en alguna medida han sido positivos para la selecta. Nelson Bonilla tampoco vino nunca porque el tema de la pandemia afectaba su salida de Tailandia, otros problemas también mentales de Nelson Bonilla en un momento determinado no le permitieron venir a otros juegos de la selección nacional. Ahí ha estado el meollo del asunto, Ricardo, que nuestra selección no ha tenido gol y eso no nos ha permitido sumar al menos empates o victorias frente a los equipos rivales. La afición no comprende de procesos. Esa palabra está muy trillada en nuestro ambiente. Siempre se ha presentado a los directores técnicos porque vienen a un nuevo proceso, pierde 3 seguidos y se va. El fútbol, según como lo conciben los expertos, los analistas, no establecen si es de jóvenes o de viejos. Se habla de resultados y de buenos y malos. ¿Cuál es tu posición? ¿Se pudo haber combinado con jugadores de experiencia esta nueva camadita de jóvenes o había que depositar la confianza en la dirección técnica como Hugo Pérez lo planteó? Hugo Pérez tuvo la opción de poder armar un equipo mucho más competitivo. Optó por darle más oportunidad a jóvenes legionarios, a los que le pasó factura, te reitero, Ricardo, el no conocer el medio, el no conocer ni siquiera las calles principales de nuestro país, el no saber que el Estadio Cuscatlán es nuestra fortaleza, pero también podría convertirse en un hoyo profundo para cualquier jugador que se pare ahí. ¿Cuántos equipos hemos visto derrumbarse en el Estadio Cuscatlán cuando se han parado por primera vez en el Coloso de Montserrat? Y eso le pasó a muchos de nuestros jugadores. Amando Moreno es uno de ellos, Walmer Martínez, el mismo Yochoa Pérez. Dueñas que juegan un fútbol de primer mundo, pero que también al observar que tienes una multitud vestida de azul apoyándote, dándote el respaldo, ovacionándote, también es una presión que te puede causar que tu rendimiento no sea el mejor dentro del campo. Julio César de la Cruz, quiero agradecerte por aceptar mi invitación, por venir a compartir con los televidentes y cibernautas, brindarnos tus opiniones deportivas especializadas y desearte lo mejor este nuevo año 2022 con todos esos proyectos de comunicación periodística deportiva digital en las multiplataformas de redes sociales. Eres pionero en eso y pues que Dios te bendiga en todo ese talento y esa creatividad que tienes para salir adelante. Gracias, Ricardo, muy atento. Gracias a todos los amigos que viernes tras viernes están observando tu programa. Sé que eres una persona muy objetiva, que tiene muy clara la situación de nuestro país, que trata de orientar al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta y darnos la oportunidad de estar en esta plataforma conversando contigo sobre el tema del fútbol nacional. Y importante la reflexión que hacíamos en el corte con Julio César de la Cruz. Quiero enviar un efusivo y fraterno saludo para todos los televidentes que están sintonizando este programa en señal abierta de Televisión Nacional. Sin duda, más de 3 millones de
televisores con antenita de conejo es el potencial que tiene nuestra señal de poder llegar al territorio nacional de la República. Para ustedes, en la zona rural, en los cantones, en los caseríos, hasta los últimos rincones de esta nación, que Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.